Buenas, ¿cómo anda? Hola Pablo, ¿Cómo andan? Yo- bien. Bueno, ahora tendremos que trabajar la tercera actividad, ¿o no? ¿Cómo? Tendremos que trabajar la tercera actividad. No veo quién está, che. Estoy yo nomás. Ah, dale. Pasa que Creí que había... justo se había conectado otro compañero recién y estuvimos trabajando explicándole. ¿No es cierto? Está bien. Y si mal no recuerdo, en el caso suyo es electrónica 3, ¿puede ser? Exactamente. Bueno, vamos a ver Yo electrónica. tengo Amplificador una operacional. magia. Le toca. Amplificador operacional o no. Sí. Circuito que es realimentación positiva, negativa. Y bueno, los dos circuitos clásicos de amplificación que tenemos en realimentación negativa. Vamos Exactamente. a. El tema es corto, por suerte. El tema es lindo. Es para experimentar mucho esto. Bueno, ahí se suma otro compañero. Ahora estamos viendo algo de electrónica 3 y después ya nos sumamos con comunicaciones. Buscamos el libro. Buenas, hola Pablo. ¿Cómo anda? Bien. Amplificadores operacionales. ¿Se acuerda? Capítulo 5 trabajábamos. Sí. Primero vimos que era un amplificador operacional, el símbolo. Vimos lo que era el funcionamiento ideal, que era un comparador. Y vimos el ejemplo del seguidor de tensión. Ahora, lo que vamos a ver es la realimentación. ¿Qué consiste en realimentar? Es tomar parte de la salida e inyectarla en la entrada, o sea, meterla en la entrada. Cuando la ponemos en la entrada, o sea, cuando la inyectamos como una suma, es positiva, y si la inyectamos como una resta, es negativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos los circuitos con realimentación suelen tener más prestaciones, suelen servir para muchas más cosas y permite que se integren las cosas, que se hagan más chicas. Todos los controladores son realimentados. Un ejemplo de realimentación, por ejemplo, cuando uno usa la licuadora, por ejemplo, se quiere hacer un licuado, uno tiene dos formas de hacer el licuado. Una, voy a compartir la pantalla. Sería, ¿qué consiste? Pongo la banana, pongo leche y digo, le doy 20 segundos y ya está listo. Por ejemplo. ¿Está realimentado? No. Porque usted agarra, pone 20 segundos y como sale, sale. Puede ser que quede bien, como puede ser que no quede bien. ¿Qué sé yo? Si le pusimos hielo, capaz que es poco, por decir algo. ¿Usted cómo sería realimentarlo? Usted agarra, lo licúa, qué sé yo, 10 segundos, se fija. ¿Está bien? No, le doy más tiempo. Le dio 20 segundos, se fija, no, no me gusta, le doy más. Bueno, esa es la realimentación. Veo qué pasa y tomo una acción. Es una realimentación negativa. Una realimentación positiva sería, nunca apago la licuadora y sigo mirando bueno, imagínense, destapo, sale, pero nunca paro la máquina. La realimentación positiva, si funcionase bien, es la más rápida que hay de todo. El problema es que la mayoría de las veces se vuelve inestable. Entonces la realimentación positiva, ¿para qué nos sirve? Para hacer osciladores usualmente. Todos los osciladores, bueno, en comunicaciones, justo lo vamos a enlazar el tema, nosotros no vemos la parte de osciladores, pero todos los osciladores para hacer portadoras son todos circuitos con realimentación positiva. Un transistor, una operacional, lo que sea, lo realimentamos de forma positiva, se vuelve inestable, empieza a oscilar y en ese caso lo que queremos.
En el resto de las cosas no nos sirve la realimentación positiva. La realimentación negativa sí, porque la podemos controlar mucho más fácil. Era el ejemplo que yo le decía, miramos la licuadora, o sea, la apagamos, miramos y le damos más tiempo o menos tiempo. Los amplificadores operacionales, ustedes lo pueden que se realimenten en el lado positivo o negativo. Y eso va a determinar si es realimentación positiva o realimentación negativa. Fíjense, acá tenemos la salida del amplificador operacional y le vamos a pasar esta señal a la entrada a través de R2, pero se la ponemos en la pata inversora, por lo tanto es realimentación negativa. Esta configuración es lo que en la actividad, se los digo, y acá dice, ¿cómo funciona el amplificador operacional realimentado negativamente en modo inverso? Bueno, todo eso que dice ahí, esto que está acá, que lo conocen con un título como amplificador inverso. ¿Es realimentado? Sí, porque la salida está conectada en una entrada. Es negativo, ¿por qué? Porque va a la entrada inversora. Y es un amplificador inversor, ¿por qué? Porque la entrada de señal va en la pata inversa. En este caso, acá hay que prestar atención que la fórmula está mal, porque lleva un signo menos, que acá se les olvidó ponerlo. ¿Qué significa? Que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada con el signo opuesto. Acá falta un menos. Y el factor que la va a multiplicar o la va a dividir va a ser el cociente entre R2 y R1. Veamos tres casos. ¿Qué pasa si R2 es igual a R1? La tensión de salida va a ser igual a la de entrada, pero con el signo opuesto. Si R2 es mayor que R1, vamos a tener amplificación, pero con signo negativo. Por ejemplo, si acá tenemos 1 voltio, acá vamos a tener menos 2 voltios. Si es al revés, si decimos que R1 es más grande que R2, en vez de un amplificador tenemos un atenuador. Escucha, ¿y a dónde decís que le falta el signo, que está mal el signo? Acá le falta un signo menos adelante. Entre el igual y el signo de la fracción, llevaría un signo menos. Menos R2 sobre R1 por BI. el voltaje Exactamente. de BI. Falta ese signo menos. ¿Por qué ese signo menos? Porque miren, la entrada va conectada en la entrada inversora, el signo menos. Por eso mismo. La otra alternativa que tenemos es esta, miren. Circuito muy parecido. En este circuito, la entrada no inversora iba a más. En este otro, no. Nuestra entrada de señal va en el positivo. Pero fíjese, la salida va conectada en la inversora. Por lo tanto, sigue siendo realimentación negativa. Pero como la entrada está en la no inversora, este no tiene inversión de signo. Este está bien en la fórmula. Y acá, fíjense que es R2 más R1 dividido R1. Este caso particular no va a existir la ganancia unitaria. Si R2 es igual a R1, acá va a ser, por ejemplo, va a tener una ganancia mínima, siempre. Esa es la única diferencia. En este no invierte y siempre va a tener una ganancia mayor que 1. Por la forma en que se da la ecuación, ¿no es cierto? Porque fíjense, por más que R1 sea más chica que R2, arriba tiene R2 más R1 sobre R1, por lo tanto la parte de arriba siempre va a ser más grande que la de abajo, así que no, este nunca va a tener. Bueno, y con eso se acabó la guía, porque son 3 preguntas. Y lo que sigue son aplicaciones. Por ejemplo, miren, este es un amplificador con inversor. O sea que si yo acá tengo una tensión positiva, acá sale negativa. Y al ponerlo así, conectarlo así, esto vendría a ser un ejemplo de un mezclador de audio, de una consola mezcladora, donde cada una de estas resistencias puede ser un potenciómetro
Y este sería, por ejemplo, un micrófono, otro micrófono, un micrófono a una guitarra, un micrófono a una batería. Si yo quiero que la batería suene más fuerte, le doy más valor de esta resistencia o menos. Entonces vendría a ser un mezclador con regulador de volumen, el circuito. Una operacional con 5 resistencias o una resistencia y 4 potenciómetros. Usted arma una pequeña consola mezcladora. Por ahí. Es una aplicación. Bueno, este es un restador, que es lo opuesto. Bueno, después tenemos derivadores y demás que ya nos escapan para esta unidad. Bueno, Con eso estaríamos toda la actividad. Empieza, si mal no recuerdo, en la página 183 del libro. perfecto. En resumidas cuentas, eso consiste en la realimentación. Y recuerde siempre, realimentación positiva, osciladores. Realimentación negativa, sistemas de control, amplificadores, cualquier tipo de circuito. Son estables, se puede lograr la estabilidad. Perfecto. Bueno, ¿tiene alguna otra duda? Yo no. Bueno. Me pongo a leer y escribir ahora. Perfecto. Cualquier duda que tiene me puede preguntar siempre por WhatsApp cuando quiera, no tengo ningún problema. Dale. Bueno, ya conmigo estaría liberado. Gracias, Pablo. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Ahora sí vamos un poquito a comunicaciones. Vamos a trabajar con la guía 3, ¿le parece? Ledesma. Ahí estoy, perdón. Bien. No sé qué, ok. No, no pasa nada. Justo ahora vamos a trabajar con la unidad 3. La guía 3. Que es modulación angular seria. Modulación FM angular. Bueno, recuerde que la guía anterior vimos la modulación por amplitud. Que consistía en, recuerde que una señal analógica tiene básicamente dos parámetros, la amplitud máxima y la parte que es la variación, que es la frecuencia. Por ejemplo, cuando la graficaba en matemática era, qué sé yo, A por el seno del ángulo tanto, ¿no? O de omega, como no sé si se acuerdan. La modulación por amplitud, ¿qué hace? Modifica la amplitud, la técnica más simple que hay. ¿Cuál fue el éxito de la AM? Que era caro el transmisor. El transmisor de una radio AM es carísimo. Porque aparte trabajan en kilovatios de potencia, o sea, carísimo. Y son a válvulas todavía, para que se den una idea. Pero el receptor es baratísimo. No sé si pudieron ver que con una bobina, bobinan un par de vueltas por ejemplo, en un coso, el carretel de servilleta o de papel higiénico, y un diodo y tiene un detector. O sea, es muy simple el receptor. Por eso que las radios al principio eran AM, porque eran baratos los receptores y se hicieron populares. Tenía ciertas contras, que la técnica de modulación AM es muy susceptible. ¿Qué tan lejos está de la antena transmisora? Pierde volumen. Y la otra es sobre todo el ruido, la calidad. O sea, si hay tormenta eléctrica se filtra el ruido. Si está con una agujereadora, un taladro, se mete ruido. Todo el ruido que usted encuentra eléctrico, la AM se lo chupa. La técnica de modulación, ¿no?
Porque una radio AM tiene más distancia que una FM es por la frecuencia, no por la técnica, ¿no? Eso, aclaremos ese detalle. Entonces, ¿hay otras técnicas que son más resistentes a eso? Sí. Una es la modulación en la parte de frecuencia o ángulo. Por eso acá le pusimos modulación angular o frecuencia. ¿Qué es la modulación angular o en frecuencia? Es eso, es la variación del parámetro de la frecuencia de la portadora. Esta es la fórmula general de una señal portadora. La tensión pico por el coseno de omega ct más omega. Bueno, la modulación por amplitud modificaba este parámetro. La modulación angular modifica algo de lo que tenemos acá. Eso es la modulación angular, que acá le dice amplitud y fase. O sea que cambian esas, las propiedades de frecuencia o fase. Las propiedades de amplitud, la AM y la FM son esta parte. Vámonos un poco a un gráfico. Fíjese, acá tenemos una señal que, si usted ve, parece ser una portadora, pero no tiene la misma frecuencia. Acá la frecuencia entre este punto y este es mucho más alta que entre este punto y este punto. Eso es lo que hace. La técnica de frecuencia modulada hace eso. La frecuencia no es estable, va cambiando la portadora a un ritmo que se lo determina la señal modula. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a verlo con una forma, con un gráfico un poco más lindo. Yo tengo acá la portadora. Hagamos de cuenta 100 MHz, una FM comercial. Y esta, hagamos de cuenta que es mi voz, la señal modulante, o sin modulación, como dice acá. Fíjese, el resultado de que la forma de esta onda modifique la parte de frecuencia de esta otra, me da como resultado esta otra señal. Acá tengo portadora sola. En este instante, si usted se fija, la frecuencia como que disminuyó. Acá la frecuencia aumenta, disminuyó, aumento, disminuye. Acá la amplitud no tiene nada que ver de la señal que se emite, sino lo que nos interesa es esto, las variaciones de frecuencia. Ahora, como ya se puede dar cuenta, la matemática es mucho más compleja que la otra, una simple multiplicación. Acá lo que se hace es esta señal cambiar la forma en que empieza a oscilar la portadora. ¿Le aumento frecuencia o le disminuyo la frecuencia? Es como si usted vio un generador de señal y con el pote usted se empieza ahí a jugar, le aumenta la frecuencia, le disminuye, le aumenta la frecuencia. Y el ritmo que usted la aumenta y la disminuye es la señal esta que queremos modular. Por ejemplo, la voz humana. Eso es las técnicas. Tanto la de FM como la de ángulo es lo mismo. O sea, el resultado en la práctica es el mismo. Se diferencia mucho más en otras cosas, pero esta es la técnica. Esta técnica, si usted se fija, no importa si le mete un ruido y que le afecta acá la amplitud máxima de la portadora, porque nuestra información va en la frecuencia, no en la portadora, no en la amplitud. Entonces hace que sea mucho más resistente esta técnica a los ruidos eléctricos, las tormentas, las descargas. Aparte el nivel, la fuerza que venga la señal, si se acerca a la antena o se aleja, va a ser la misma de la antena transmisora. Porque la información viene en los cambios de frecuencia de la portadora. Esa es la técnica. Y en eso consiste esta guía. Acá que la modulación, cómo es la modulación, y acá cómo el proceso matemático sería, ay, que se me acaba. Que es el proceso matemático, es esto que está acá. Es que vemos acá. El gráfico. Haga el gráfico este. La parte de fórmulas son muy lindas, pero hay que hacerle un análisis pormenorizado. Fíjese que tiene un integral. O sea, así como le dice cómo mete la señal esta adentro de la portadora. O sea, se vuelve bastante complejo el cálculo. Pero si nos vayamos
Este sería el punto número 2, que acá vemos cómo van cambiando la frecuencia, hace también cambios en fase. Acá ves cómo va haciendo nuestra señal moduladora, o sea, lo que queremos transmitir en nuestra portadora. Este también es el punto número 2, que le dice acá. El número 3 es ese gráfico grande. Y el número 4 tiene que buscar en internet. Ponga de modulador de FM o receptor de FM circuito y lo copia. Si es muy largo el circuito, que posiblemente le puede llegar a pasar, si lo quiere imprimir o sacarle una foto, es lo mismo. No hace falta que lo copie ese en particular, porque puede ser largo. Bueno, perfecto, entonces. Ya vio que la técnica es mucho más compleja hacerla y recibirla también es más compleja. Sí, no hay que ver con el EM. Y otra de las ventajas que tiene, que yo ahí no se los puse, que tiene menos ancho de banda que la M. O sea que el canal es más eficiente, ¿no? Puedo tener más estaciones de FM en el mismo espectro que de AM. Eso también suma. Pero la demodulación es más compleja, la modulación también, pero hoy en día ya se fija, todo celular tiene receptor de FM, o sea que tampoco es un problema. Pero ya están integrados todo y ha avanzado mucho ahí la tecnología. Bueno, ese es más o menos de qué consiste la guía. No sé si tiene alguna otra duda. No, básicamente no. Bueno, Lo que yo te quería avisar, ¿cómo? yo no estuve, la clase pasada yo no estuve, no había leído el trabajo, yo no había leído la guía, No hay problema. así que no sabía que era la clase el lunes, y me di cuenta. No, siempre es los lunes esta materia. Sí, lo que pasa es que como tengo casi todos los días materia. No sea inconveniente, porque usted está bien con las guías. O sea, ahora va a ser la guía número 3 tal día. O sea que... y aparte, cualquier duda que tenga, si usted no se puede conectar, no se aflija. Cualquier duda que tenga, me puede ir preguntando por WhatsApp y yo lo voy orientando. Bueno. Y también entiendo las situaciones de ustedes que ya están trabajando, tienen familia, están haciendo también otras materias y a veces no pueden, no porque no quieren, porque no pueden. Entonces en esos casos, bueno, va a tener que trabajar usted un poco más por su cuenta y duda que tiene, me pregunta. Bueno, sí, Pero perfecto. Entonces. lo más importante de todo esto es hacer las guías e ir entregándolas. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda. No, para nada. Bueno, está liberado entonces si... No, perfecto, entonces. Bueno, nos vemos entonces. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Ahora vamos a explicar un poco la guía de computación. Vamos a buscar la actividad de computación, laboratorio de computadora, la actividad número 3. Bien, vamos a ver un poco almacenamiento y sistema operativo. Capítulo 4 del libro. Vamos a buscar acá. Capítulo 4. Aquí estamos. ¿Qué es una memoria RAM? ¿Qué es una memoria ROM? Bueno, la memoria RAM es una memoria tipo volátil. ¿Qué significa? Que le pierdo la energía, la desenchufo a la computadora, se pierde la información. La memoria ROM no, es una memoria que queda, sí que es independiente de la energía, que siempre va a quedar grabada. Hoy en día el término de memoria ROM también hace lo que es los microcontroladores, hace lo que es esa memoria no volátil que uno cuando carga, cuando graba el programa y lo baja en la placa, por ejemplo en Arduino, queda ahí grabado. En una PC la memoria ROM hace, siempre se le hace alusión a lo que es la BIOS.
que es una memoria que uno la graba una sola vez y anda casi siempre. Digo casi siempre porque vienen actualizaciones para la BIOS, entonces bueno, en ese caso hay dos formas de actualizarlo, con un programa desde la computadora o sacando el chip de la placa madre o con una pinza especial que se conecta en el chip y se la reprograma. Después dice, ¿qué es un sistema operativo? ¿Y cuáles son sus partes? Que habla ahí. Bueno, como acá en Java. El sistema operativo se aplica tanto para lo que es la idea de computación como también para lo que es la idea de teléfono inteligente. Todo tiene un sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Primero vamos a decir que es un software, que es algo lógico. Y lo segundo que vamos a decir que es para controlar todo el funcionamiento de los hardware que tiene, poder interactuar y que funcionen más aplicaciones. O sea que es bastante amplia las tareas que tiene el sistema operativo. Todos los periféricos que acá nosotros estábamos viendo, periféricos de entrada y de salida, los controla el sistema operativo. Los programas que corran los controla el sistema operativo. En el caso del celular, el sistema operativo puede ser el Android o en el caso del iOS para lo que es la línea de Mac o el iPhone. Y en lo que son computadoras, sistema operativo tienen Windows y Linux, las dos versiones más comunes. ¿Son los únicos? No, hay otros. Está el UCO, hay ¿cómo se llama el otro? Que son derivados del Linux, el Unix. Hay muchos sistemas operativos. Hay sistemas operativos que son pagos, hay sistemas operativos de licencia libre. Acá dice las principales partes de un sistema operativo: el kernel, la interfaz de usuario y el sistema de archivos. El kernel es el núcleo, es la base del sistema operativo. El kernel es el corazón del sistema operativo. Dice sencillamente. Vendría a ser como el microprocesador de la computadora en la parte del hardware. Bueno, acá en el sistema operativo es el kernel. Es lo que administra todo. Después administra, por ejemplo, las interfaces de usuario, que no son ni más ni menos que todos los componentes que tiene conectada la computadora, dijimos los periféricos. Y después lo otro, el sistema de archivos, que es toda la información que está dentro del disco duro o memoria flash, como son las USB y demás. Obviamente, cada sistema operativo administra estas tres componentes a su criterio. Después, ¿qué es Linux, Windows, Android o iOS? Acá dice buscar en internet. Linux es un sistema operativo gratuito, hay varias distribuciones y hay distribuciones que son pagas. ¿Eso es válido? Sí. La distribución gratuita más común es Ubuntu. ¿Es la única? No, hay un montón. Windows es un sistema operativo pago. El Android es un sistema operativo para celulares cuyo kernel es el del Linux. El iOS es el sistema operativo para la línea de los iPhone. Después, ¿qué es un disco duro o almacenamiento interno y para qué se lo usa? Está un poquito más arriba la parte de hardware. En este libro está antes que lo de software. El disco duro es ni más ni menos que es donde usted va a guardar la información. Es importantísimo el disco duro en una computadora, sí, porque es donde va a estar el sistema operativo. Sin disco duro no se puede arrancar una computadora. En el caso de un celular, el disco rígido no le llaman unidad de almacenamiento interna, pero cumple la misma función que un disco duro. Ahí está instalado el sistema operativo. Cuando ustedes escucharon la frase hay que rotear el celular, significa hacer eso, es tratar de entrar el kernel del sistema operativo y borrarlo. Entonces el disco duro o unidad de almacenamiento interno, ¿para qué se usa? Para almacenar el sistema operativo y todos los programas que uno tiene instalados. En las computadoras se llaman programas instalados, en los celulares son las apps. Las apps las pueden instalar de dos formas: o desde el Play Store o desde fuentes externas, que le llaman, que es un archivo con extensión APK, que ustedes, el gestor de archivos, lo ejecutan si tienen el permiso de instalar de aplicaciones de origen desconocidos, lo pueden instalar.
En el caso del iOS, el equivalente al Drive, ahí no me acuerdo cómo se llama, es el Mac Store, creo que es. Después, ¿qué son las unidades flash? Son todas las unidades que se conectan a los pendrive a través del puerto USB. ¿Qué ventajas tienen? Que son portátiles. Y ojo que las unidades flash también pueden ser discos duros, como por ejemplo en este caso, este es un disco duro externo que se conecta por USB y también lo podemos catalogar dentro de la flash. Lo que pasa es que las unidades flash les dicen así porque no tienen partes en movimiento. Los discos duros sí tienen partes en movimiento. Salvo que sean discos duros de estado sólido que no tienen partes en movimiento y son muy rápidos. Son extremadamente rápidos. 10 veces más rápido que un disco duro común. Entonces son muy lindos. El tema es que son más caros y no tienen la misma capacidad de almacenamiento que un disco duro clásico. Entonces es como que ahí hay que jugar velocidad con capacidad. Uno quiere velocidad o quiere capacidad. En el caso de las notebooks, la mayoría aceptan un solo disco duro, entonces hay que elegir una cosa o la otra. Salvo algunas que ya tienen doble conector, o sea, para tener dos discos duros. Bueno, y este es el resumen de la guía número 3 de computadoras.